3 cuentos de terror sobre brujería, creados con inteligencia artificial. Las muñecas de la bruja. El pueblo de San Martino se hallaba en un perpetuo estado de temor. A las orillas del mismo, una casa de adobe parecía desafiar al tiempo. Ahí vivía doña Isabela, la mujer a la que todos llamaban bruja, aunque nadie se atrevía a hacerlo en voz alta. Los más ancianos contaban historias de cómo sus antepasados también temían a la mujer, como si hubiera detenido el paso de los años. Una mañana, cuando el sol apenas se asomaba entre las montañas, los aldeanos notaron un inquietante silencio. La cacofonía habitual de los animales del bosque había desaparecido, y junto con ese silencio, la ausencia de doña Isabela, quien todos los días iba al pueblo a comprar víveres. Los rumores comenzaron. Las madres susurraban a sus hijos historias de la bruja que los llevaría si no se portaban bien. Los hombres en el bar hablaban de la posibilidad de que la mujer por fin hubiera encontrado su merecido final. Aunque temerosos, un grupo de valientes aldeanos decidió comprobar el estado de la vieja mujer. Encabezados por don Carlos, el alcalde, se dirigieron a la casa de adobe con antorchas en mano. La puerta chirrió al abrirse, dejando ver la oscuridad del interior. Fue en la sala principal donde encontraron el cuerpo de doña Isabela, en un estado avanzado de descomposición. Algunos retrocedieron horrorizados, otros hicieron la señal de la cruz, pero el verdadero terror lo encontraron al abrir la puerta que llevaba a un pequeño cuarto. En él había estanterías repletas de muñecas. Cada muñeca era una réplica exacta de cada habitante del pueblo, desde los más jóvenes hasta los más ancianos. Los detalles eran perturbadores, las mismas ropas, los mismos gestos, incluso las mismas miradas. El pánico cundió entre los aldeanos presentes. Muchos querían huir, pero don Carlos, quien había encontrado una muñeca que lo representaba con sorprendente precisión, propuso un plan. Debían deshacerse de todo, incluyendo a la bruja y a sus muñecas, y para ello incendiarían la casa. Pronto, las llamas consumieron la casa de adobe. El fuego rugía y las siluetas de las muñecas se desvanecían entre las llamas. Los aldeanos, satisfechos, se retiraron a sus casas pensando que habían eliminado la amenaza. Pero, conforme la noche avanzaba, los gritos de dolor y terror comenzaron a escucharse en todo San Martino. Los habitantes sentían un calor abrasador recorrer sus cuerpos, como si fueran consumidos por un fuego invisible. Las familias se despertaban para encontrar a sus seres queridos retorciéndose de dolor, con quemaduras apareciendo en su piel de la nada. Pronto, la conexión fue evidente. Al quemar a las muñecas, estaban condenando a las personas reales a un destino similar. A medida que el fuego consumía la casa de adobe, también consumía a los habitantes de San Martino. Al amanecer, el pueblo estaba en silencio nuevamente. Las casas, una vez llenas de vida, ahora albergaban solo cenizas y recuerdos. Y en medio de esa quietud, las ruinas de la casa de doña Isabela se erguían como un recordatorio de un miedo ancestral y una venganza que se cobraba siglos después. Amor letal. En los primeros meses, todo fue un cuento de hadas. Roberto me llevaba flores, escribía poemas dedicados a mí, y sus ojos brillaban cada vez que me miraban. Sin embargo, 2 años después, esos pequeños gestos habían desaparecido. Su mirada ya no me buscaba como antes, y sus besos parecían un mero formalismo. ¿Acaso había otra mujer en su vida? ¿Había perdido su amor? Desesperada, decidí acudir a la anciana Carmela, famosa en el pueblo por ser descendiente de brujas y por sus hechizos de amor. Me recibió en una vieja casa de piedra oscura y fría. El olor a hierbas secas, velas y el eco de su risa llenaban el lugar.
Las sombras se movían inquietas y el crujido de la madera a cada paso me hacía sentir que estaba entrando a un lugar donde el tiempo se había detenido. La anciana me escuchó atentamente y, después de unos minutos, soltó una risa suave. Jovencita, tu pareja no te es infiel. Simplemente la magia del enamoramiento ha pasado. Pero si realmente deseas que regrese ese fuego, puedo ayudarte. No lo pensé 2 veces y acepté. Carmela sacó un pequeño frasco de cristal con un líquido dorado y espeso. Endulzamiento, susurró. 1 gota en su desayuno por 28 días. No más, no menos. Las mañanas comenzaron a ser un ritual para mí. Me despertaba temprano, preparaba el desayuno y, con pulso tembloroso, dejaba caer 1 gota del brebaje en su café. Sin embargo, 1 semana después, Roberto seguía igual. Mi desesperación creció, y un día, en un arrebato, vacié el frasco entero en su bebida. Al principio no noté ningún cambio, pero a medida que pasaban las horas, Roberto se volvió más pegajoso, obsesivo. Me seguía por toda la casa. Sus ojos nunca me dejaban. Me llamaba cada 5 minutos y salía, y su voz denotaba una mezcla de ansiedad y desesperación. Sus caricias, que antes eran suaves y cálidas, ahora eran bruscas y ardientes, como si quisiera fundirse conmigo. Un día, al regresar a casa después de un breve paseo, lo encontré frente a la puerta. Su mirada era intensa, casi loca. ¿Dónde estabas?, preguntó con voz temblorosa. Antes de que pudiera responder, me tomó del brazo con fuerza y me arrastró al interior. Esa noche no me dejó dormir. Sus ojos no paraban de observarme, y cada vez que intentaba cerrar los míos, él los abría con sus dedos. Finalmente, el amor obsesivo de Roberto se volvió insoportable. Una noche, en un intento por escapar, intenté salir por la ventana, pero él me atrapó, sus dedos apretándome el cuello. «Nunca te dejaré ir», gritó mientras yo luchaba por respirar. El sol de la mañana iluminó la habitación. Roberto yacía a mi lado, su abrazo eterno impidiéndome moverme. Mis lágrimas se mezclaban con el olor a sal y a la dulzura mortal del endulzamiento. Desesperada, recordé las palabras de Carmela. No más, no menos. Aquella poción había sido mi perdición. Las lágrimas de una bruja. Siempre he sido emocional, pero últimamente me pregunto si en mis lágrimas hay algo más que solo tristeza. No es que crea en la brujería o maldiciones, pero últimamente un patrón extraño ha empezado a seguir cada uno de los momentos más tristes de mi vida. La primera vez fue con Miguel, mi novio de la preparatoria. Recuerdo la tarde en la que me rompió el corazón. El cielo estaba nublado y el viento traía un olor a tierra húmeda. Me había llevado al viejo mirador, donde las maderas crujían bajo nuestros pasos como una advertencia. Me miró con ojos que ya no reconocía y dijo que sería mejor así, como amigos. Sus palabras resonaban como ecos entre los árboles desnudos. Las lágrimas brotaron con amargura y tristeza, resbalando por mis mejillas, al tiempo que un ave negra se lanzaba al vuelo frenético, como huyendo de nuestra escena. 3 días después, Miguel se rompió una pierna en un accidente de moto. No me siento orgullosa, pero admito que en el fondo me sentí mejor. Luego estuvo mi profesora de español, la señora Bedoya, con quien solía tener una relación amable hasta que me acusó injustamente de plagio. Recuerdo el estéril olor a desinfectante del salón y el murmullo de mis compañeros, testigos de la injusticia, que por miedo a las represalias no dijeron nada. Cuando discutí mi caso, mi voz temblaba y mis ojos se inundaron. Pero ella jamás mostró pruebas de dicho plagio
y se limitó a reprobarme entre comentarios sarcásticos sobre lo triste que era que perdiera mi excelencia académica. Una semana más tarde, la señora Bedoya tropezó en una escalera. Nada fatal, pero sí suficiente para mantenerla fuera de la escuela por un mes. Esa vez expresé con mis compañeras lo feliz que me sentía de que el karma existiera y se la hubiera cobrado. El último incidente sucedió con el señor Dávila, un anciano solitario que vivía a 2 puertas más allá. Era conocido por su falta de educación y gritar a la menor provocación. Una tarde gris, el señor Dávila salió a enfrentarme por un gato callejero que, según él, yo alimentaba y que desordenaba su meticuloso jardín. La confrontación fue áspera. Pensaba que solo tendría que aguantar sus refunfuños por un momento, pero sus palabras fueron realmente hirientes. De alguna manera, supo darme en mi herida de rechazo. Las lágrimas comenzaron a nublar mi visión, mezclándose con las primeras gotas de lluvia. Él se burló de mi llanto y dio media vuelta para irse, justo cuando un relámpago rasgó el cielo y un trueno retumbante llenó la atmósfera. Aquella noche, la tormenta se desató con una furia inusual. En la madrugada, cuando al fin había conciliado el sueño, los gritos de los vecinos y las sirenas de los bomberos me despertaron de golpe. El viejo árbol que había en el patio del señor Ávila fue golpeado por un rayo y había caído sobre su techo, creando un desastre de llamas y chispas. Afortunadamente, él sobrevivió, pero perdió casi todo lo que poseía. El humo aún flotaba en el aire días después, un recordatorio constante del evento, con un olor amargo y penetrante que se impregnaba en la ropa y el pelo. La calle quedó en silencio, como si cada vecino meditara sobre la tragedia. Hace un par de semanas fui de visita con mi abuela, en Veracruz, y por casualidad escuché entre las historias de los viejos lo peligroso que es hacer que una bruja derrame sus lágrimas. Las coincidencias han formado un patrón imposible de ignorar. Ahora, el pavor crece en mí con cada sollozo. Siento un hormigueo en la piel, un zumbido en mis oídos cuando las emociones amenazan con desbordarse. Me pregunto si las tragedias son meras coincidencias o si de alguna manera soy una tejedora de destinos, sin hechizos ni conjuros, solo el poder involuntario de mi dolor. Hoy, después de una pelea con mi hermano, he llorado otra vez. Él se ha ido de la casa y ahora me pregunto si debería llamarlo, si debería advertirle, pero ¿qué le diría? ¿Que tenga cuidado porque mis lágrimas son peligrosas? Se reiría, si es que tiene la oportunidad. Soy Christopher Dorden. Buenas noches.